Iglesia, es hora de alinearte con el reino. Enseñanzas de poder con el pastor Luis Carlos Figueroa. Bueno, buenos días hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Pues como es una de las tareas que nos han sido asignadas de pues enseñarles lo que hemos aprendido, lo que hemos venido recibiendo dentro de los talleres. El tema que yo les voy a compartir se llama el tema el jubileo. Bueno, ya vamos a ver realmente qué es lo que corresponde al jubileo y qué es lo que estamos trabajando a nuestros días, o sea, qué es lo que nos concierne a nosotros a nivel espiritual. Pues lo que nos compartía el pastor Fernando en la enseñanza, decía que esta palabra no es perteneciente al léxico español y que incluso hubo problemas para traducirla al español, desde el hebreo. En el calendario gregoriano se cuenta Cristo de que estamos en el año 2019 después de Cristo. Y nos explicaba que el judío tiene una mentalidad muy cerrada y muy esquematizada y que nos decía que nosotros no debemos de entrar en este tipo de esquemas, ¿sí? Si ustedes recuerdan lo que hemos conocido a través de la historia del pueblo de Israel, después de que se les indicaron las leyes, ellos se quedaron regidos bajo estas leyes, bajo estos 10 mandamientos, digámoslo de esta manera, y dentro de todas las leyes que fueron estipuladas. Y ellos no aceptaron las demás, lo que Cristo vino a enseñarles, sino que automáticamente simplemente se basaban en lo que ya habían recibido de Moisés. Necesitamos entender qué es jubileo, así que en el contexto histórico nos vamos a encontrar en Levíticos 25. Por favor, vamos a la palabra. Quizás no vamos a leer todo el capítulo porque es bastante extenso, pero sí nos vamos a centrar como de las cosas más puntuales que necesitamos ver ahorita. Levítico 25, verso 1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero en el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Amén. Aquí vemos que el Señor manda que cada 50 años debía ser celebrado el contexto del jubileo. Y el jubileo, el tema que ellos iban a hacer es que cada 7 años iban a contar 7 veces para poder llegar al número 49, y después del año 49 ya seguía el año 50, en donde absolutamente todo iba a reposar. No solamente el hombre, sino también los animales y la tierra. ¿Listo? ¿Qué pasaba en ese año? Pues sencillamente al principio, incluso si ustedes siguen leyendo la palabra en el versículo 20 dice: y si dijeres que comemos el 7º año, he aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya fruto por 3 años. Miren lo interesante y lo hermoso del Señor, que aunque cesaban de trabajar de ellos trabajar la tierra, el hombre y el animal,
el Señor proveía todo y suplía absolutamente todo lo que iba a necesitar el pueblo durante todo ese tiempo de descanso. O sea, se descansaba un año y luego volvía y se retomaba nuevamente la década. Entonces, uno de los significados que también tiene la palabra jubileo es sonido impetuoso o estruendo, ¿sí? Y en el versículo 10 del capítulo 25 de Levítico encontramos lo que les acabo de indicar, 7 veces por 7 años, ese era el conteo que ellos iban a tener y eso da un total de 49 años. Entonces, ¿qué pasaba durante este año de jubileo? Pasaban varias cosas interesantes. La primera es que se daba libertad. Los esclavos y siervos debían recuperar su libertad con sus esposas e hijos. Vamos a leer la cita, por favor, en Levítico 25, del 39 al 54. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero, el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, y después que se hubiere vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con lo que él lo compró desde el año que se vendió hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fuere muchos años, conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con él tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará con él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatara en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Amén. Entonces, aquí vemos que en ese año 50, todos absolutamente, o sea, no había nadie que estuviera eximido de esa libertad. Todo el mundo salía a libertad. El siguiente, se devolvían las propiedades. Las tierras se tenían por entregar a la familia de sus propietarios. En esta parte vemos que, por ejemplo, yo le compró un lote a Dora, pero inicialmente el lote fue entregado a Dora desde el principio, o sea, ese lote le pertenece a ella. Pero resulta que Dora tiene una necesidad y necesita venderlo, entonces yo le compro el territorio a ella. En el año 50, Dora recupera su territorio, yo me quedo sin tierra, ¿sí? Eso es lo que hace el jubileo, ¿sí? En que ya todo lo que usted adquirió, así lo haya vendido porque necesitaba, porque no tenía nada más que hacer, incluso si en el año 50 volvía y se recuperaba. Entonces el pastor nos mencionaba que en la cultura judía no hay pobreza.
sino, y el que es pobre, después es pobre porque quiere, porque en realidad no hace nada, ¿sí? O sea, el que es pobre en los judíos es porque realmente es un perezoso literal, nos decía así, porque en realidad la gente vende todo, o sea, trabaja y el que no trabaja vende, y el que todo, o sea, el hecho es que todo el mundo tiene su estabilidad, pero en el año 50 vuelven y recuperan otra vez todo. Entonces, hay personas, decía que habían algunos judíos que eran bastante recostaditos, porque simplemente vendían sus tierras y vendían todo, y que ya sabían que en el año 50 les volvía a llegar otra vez y volvían a recuperar todo, y así de chévere. Entonces él decía que muchas veces hay cristianos así, en que simplemente están a merced de que el pastor ore, de que el pastor ministre, de que el pastor haga todo, pero que ellos no hacen absolutamente nada, sino o sea, no se esfuerzan por absolutamente nada. Bueno, otra de las cosas que pasaba en el jubileo es que se dejaba descansar la tierra. Ningún hebreo sembraba o cosechaba, sino que todos suplían sus necesidades con lo que la tierra y los árboles producían espontáneamente. No me voy a detener en esas citas, ustedes ya saben que en el Levítico 25 está explicado bien todo, o sea, está respaldado lo que les estoy diciendo. Y el último ítem dice, se perdonaban las deudas y a los enemigos. Los levitas podrían rescatar sus casas en cualquier tiempo, tenían derecho a exigir que se les devolviese sin pagarlas en el año de jubileo. O sea, sencillamente usted no tenía que devolver el dinero de nada, si le hubiesen comprado algo, sino que sencillamente usted entregaba la propiedad al que inicialmente siempre fue el dueño de esa propiedad. Hice aquí un paralelo entre el contexto histórico y el contexto espiritual. En el contexto histórico encontramos que Moisés fue el que rescató y el que fue elegido en ese momento para que llevara todo este proceso, para que el pueblo entrara a la tierra, para que el pueblo entrara a otro nivel, porque ellos no entraron a la tierra con Moisés. Entonces Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, recordemos que Egipto tipifica el mundo, y les indica por orden de Dios de que la promesa de sacarlos a ellos es porque Dios les entregaría su propia tierra para que ellos pudieran cultivarla, ¿sí? Que sería una tierra que fluye leche y miel. Recordemos que la leche proviene del reino animal y la miel del reino vegetal. En el contexto espiritual, ¿qué encontramos? Que nosotros veníamos de Egipto, espiritualmente veníamos del mundo, y que fue Cristo el que vino a sacarnos de la esclavitud para conducirnos a Canaán. Cristo es la misma tierra, Cristo es Canaán. Cristo es buena tierra, Cristo es semilla, y Cristo también proviene del reino animal. Cristo es llamado como el Cordero de Dios, si quieren busquémoslo en Juan 1:29, y también es el trigo. Entonces aquí vemos que Cristo reúne la misma tierra prometida. Lo que Dios les había prometido al pueblo de Israel, Dios también nos lo promete a nosotros en Cristo. O sea, lo tenemos en Cristo. O sea, en estos momentos nosotros tenemos todo eso en Cristo. Tenemos semilla, somos buena tierra y Él es el sacrificio que hace por nosotros. Y también es la provisión. Vamos a leer Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cristo viene como el Cordero y como el grano de trigo. En el año de jubileo la tierra no se trabaja, solo se come lo que la tierra se produce. Y esa misma semilla que estaba en la tierra de Canaán también estaba en Cristo. Y es interesante, si ustedes recuerdan en el Génesis, Él nos hacía llevar a memoria esto, que en uno de los pasajes del libro de Génesis menciona que el Señor le dijo, dice la palabra que ahí había semillas y que Dios dio la palabra de que toda semilla produjera fruto. O sea que la tierra ya tiene semilla, o sea la tierra como tal ya tiene semilla, ¿sí? Hablando del contexto físico. Y el Señor quería enviar al pueblo de Israel para que llegaran a encontrar esta tierra, o sea, encontrarse realmente con el Padre.
Y eso es lo que nosotros tenemos hoy en día espiritualmente. Ya en Cristo lo tenemos todo, o sea, tenemos la semilla que es Él. En el contexto histórico, tenemos que la tierra de Canaán ya tiene la semilla dentro del diseño. Vámonos a lo que les estaba comentando, Génesis 1:11. En el contexto espiritual, Cristo como Canaán ya tiene todas las semillas dentro. En el contexto histórico, la división y la distribución de la tierra la hizo Josué con la primera generación que entra con él, menos Leví. Y esto aquí también es muy importante porque eso también está relacionado con nosotros como país. Vámonos a Josué 21:3, por favor. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Leví no tiene tierra. Sencillamente Josué hace la distribución de la tierra a las tribus y a su vez cada tribu desde su tierra debía de entregarle, conforme a las familias, debía de entregarle tierra a Leví, para que todas tuvieran un lote propio y para que nadie pagase renta. Dios les asigna la tierra a esta primera generación que entra con Josué. Ellos igual tenían que seguir las mismas leyes, que cada 7 años tenían que dejar de producir y descansar y que nuevamente cada 50 años celebrarían la fiesta del jubileo. El año de 50, Dios determina que ellos celebrarían este jubileo porque es una representación de nuestra vida como seres humanos. Durante todo el transcurso de nuestra vida, Dios nos ha creado para reposar. Él nos creó en un día de reposo, no nos creó para que nosotros estuviéramos afanados, trabajando y trabajando y trabajando. Esto es bastante interesante. A mí, yo fui muy confrontada con esta enseñanza. Entonces, Cristo, Él es nuestra provisión en el contexto espiritual. Cristo es nuestro reposo. Dios nos creó en el día de reposo. Cada 7 años la tierra tiene que dejar de producir y descansar para permanecer en reposo. Sigamos. Entonces, miren que aquí hay algo interesante. ¿Qué posibilidad hay de que alguien que venda su tierra, cómo la recupera? A ver, pongámonos en el contexto del año 2019. Si usted vende su tierra, ¿usted cree que va a recuperar esa tierra así de chévere? ¿O tiene que volverla a comprar? ¿Cierto que sí? Hay que volverla a comprar. Pues yo le tengo una noticia, con Cristo no pasa eso. Entonces, el jubileo plantea una manera de que no haya perpetuidad. ¿Sí? Con este concepto Dios crea el jubileo, o sea, les da esa demanda del jubileo. Que no haya riqueza ni pobreza. Dios es el propietario de la tierra. Vamos a leer Levítico 25:23 para que ustedes se den cuenta que Dios es el propietario de todo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros sois para conmigo. Amén. Listo. En el año de jubileo se podía redimir y restituir. En el año 50, ya lo hemos visto, Dios alineaba a todos y los ponía en la misma condición de ventaja que tuvieron. Al inicio, si ustedes recuerdan, cuando llega José con su papá, cuando ¿se acuerdan que él era gobernador de Egipto? Ellos llegan con todo, él trae a toda su familia, que a partir de ahí es que se pobla completamente el pueblo de Israel. Ellos estaban ahí bajo una misma condición, pero cuando ya se levanta un nuevo faraón, cambia ver que es un pueblo muy poderoso, ahí cambian las condiciones y obviamente el pueblo de Israel pasa a ser esclavo, o sea que ellos ya perdieron su condición. Entonces, ¿qué es lo que quería Dios? Volverlos a llevar a esa misma libertad y a esa misma condición, porque recuerden que era una generación nueva, una generación diferente, que no habían conocido lo que Dios había hecho con sus antecesores Abraham, Isaac y Jacob. El capitalismo trató de romper eso. Si lo vemos en nuestros días, el capitalismo trata de bloquear todo tema relacionado con el jubileo. El capitalismo solo nos lleva a consumir y a que no haya igualdad, sino por el contrario, el que tiene más, el que tiene poder de dinero es el que puede tener más. El que tiene menos dinero es el que tiene menos. ¿Listo?
Eso es lo que vivimos en nuestros días, ¿sí o no? Entonces aquí vemos algo, y es que la promesa, Dios hizo una promesa que está en Isaías 61 y el cumplimiento en Cristo. Vamos a leer las dos citas, por favor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Ahora vamos a Lucas, al cumplimiento de esta palabra, Lucas 4. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, aquí vemos que todo lo que se leyó en Isaías, lo acabó de cumplir él. Y fue muy curioso porque los judíos no entendieron lo que estaba pasando. Y el Señor Jesucristo dice: he aquí, esta palabra se ha cumplido delante de nosotros. Y ya. Entonces, ustedes, logren imaginarse un momentico el Señor Jesucristo leyendo una palabra en donde Él es la palabra, Él es Él es el Cordero que estaba allí, Él es el que iba a pregonar, y entró en un día de reposo a hablar una palabra como esta, que eso era pues totalmente, digámoslo así, vetado, porque era el día de reposo, ¿sí? O sea, miren que todo viene del contexto. O sea, el año de jubileo se descansa cada 7 años, pero el día de reposo es el 7º día de la semana. Entonces, todo está relacionado con ese tema del reposo. Y entonces vemos que los judíos y los fariseos y los que estaban allí, los sacerdotes, no pudieron hacer ese enganche, sino que sencillamente se quedan mirándolo y desconocieron que él era realmente el que venía a pregonar libertad a los cautivos, que él era el que estaba allí, y ellos sencillamente no entendieron, sino que lo único que le importó fue de que estabas en día de reposo, ¿estás hablando? No es válido en día de reposo que hables. Entonces, es interesante cómo la religiosidad la religiosidad de los judíos y de los fariseos no les permitieron ver al Mesías que estaba enfrente de ellos. Entonces, lo que nos indicaba el pastor Fernando era que no podemos entrar a desconocer quién es Cristo en nosotros, como lo desconoció el pueblo de Israel, sino que realmente podamos anhelar conocerlo a Él. Y Él nos mencionaba que es curioso saber de que nosotros, que no somos pues pueblo de Israel físicamente, digámoslo de esta manera, tenemos más conocimiento de Cristo que los propios judíos, ¿sí? Cuando Jesús vino y empezó a hablar del pueblo, no entendió que esa era la gracia, ¿sí? Los escribas y los fariseos estaban metidos en una mentalidad religiosa y no permitió que ellos entendieran que Él era Cristo, que Él estaba aquí para cambiar y para transformar todo lo que había en la ley. Entonces aquí surge una pregunta: ¿por qué Dios crea al hombre? ¿Por qué Dios nos crea a cada uno de nosotros? Para señorar sobre la tierra, dicen por aquí. Para la satisfacción de Él, dice por acá. Porque necesitaba ayuda. Para la alabanza de la gloria de Dios. Para su placer, dicen también por aquí. Para establecer el reino aquí en la tierra a través de cada uno de nosotros. Bueno, eso está bien que tengan claro muchas cosas. Una de las cosas que nos planteó el pastor Fernando y que me pareció bastante interesante, y en esto va a reunir todo lo que todos ustedes acaban de decir, para ser uno solo con Él. Entonces, si soy uno solo con Él, establezco el reino de Dios en la tierra, estoy a la imagen y semejanza de Él, le produzco placer y todo lo que ustedes dijeron, cuando soy uno solo con Él, ¿sí? Cuando realmente estoy lleno de Él. El pastor Fernando nos enseñaba que nosotros somos una vasija y que nosotros debemos de contenerlo a Él, nadie más. Solo debemos de estar llenos de Él, ¿sí? Nosotros simplemente somos la vasija,
Entonces yo les hago esta pregunta, ¿cuánto de Cristo tienes? ¿Cuál de esas vasijas eres tú? ¿Cuánto de Cristo tenemos? Yo también me ubico allí. ¿Cuánto de Cristo tenemos allí? Tenemos que recordar que es por la gracia de Cristo, es por la gracia. Sin esa palabra no estaríamos hoy. Es solo por su gracia, por la gracia de Él es que existimos. Cuando Cristo entra a la sinagoga, Él les dicen, entraron en un año de gracia. Pero los escribas y los fariseos y el pueblo y los sacerdotes no lo entendieron, que estaban entrando en un año de gracia, en un año de reposo, que estaba entrando el gran yo soy a cambiar toda la religiosidad y a cambiar todos los esquemas. Y no lo entendieron, sino que creyeron que el estar llenos de conocimiento y no de Él era lo que los iba a salvar. No entendieron la gracia, no lo entendieron. Entonces el llamado de nosotros hoy en día es ¿de qué nos estamos llenando? Amén por la palabra, amén por todo lo que recibimos de parte de Dios, pero realmente ¿de qué nos estamos llenando? ¿Quién está conteniendo nuestro vaso? Somos templos, ¿de qué está lleno este templo? Mi propósito de estar en este mundo es ser un vaso para Dios. De lo que yo quiera llenar este vaso es basura, si no es Dios. Dios no nos creó para ser parte de una denominación, no nos creó para ser parte de un ministerio, no nos creó para tener solo talentos. Todo eso es basura. En realidad Dios no nos creó para eso, para que es que tu función es simplemente cantar y ahí estás en el ministerio de alabanza. No, Dios no se creó para eso. Eso simplemente es una añadidura, es algo de lo que tú vas a hacer para servirlo a Él, porque todo lo que haces lo contiene a Él y todo lo que haces le agrada a Él. Pero nos hemos metido que de pronto nos hemos centrado más en que es que yo estoy aquí porque es que yo tengo este talento o yo pertenezco a la iglesia, a la comunidad, yo no sé qué cosa. Y entonces como que todas esas cosas nos van alejando realmente de la esencia. Y entonces nos estamos llenando es de la doctrina de una iglesia, nos estamos llenando de la doctrina de tal cosa y realmente no nos estamos llenando de lo que realmente compete ser, que es Dios. Entonces, fuimos creados para ser uno con Él. Solo nos llenamos a través de su presencia, a través de la revelación, solo nos llenamos a través de intimar con Él, lo que tantas veces nos repite el pastor. ¿Sí? Ahí simplemente nos llenamos, de ahí para allá lo demás es simplemente añadidura, pero hay veces pensamos que la añadidura es más importante que el mismo creador de nosotros. En el tiempo de jubileo es el por qué existimos, es para entender que solo tenemos y adquirimos de Cristo lo que nunca hemos tenido. Esto me pareció tan impactante porque creo que todos aquí, todos los que estamos aquí, hemos soñado con cosas. Y soñamos con cosas materiales. Soñamos con bienes materiales, soñamos con vehículos, soñamos con viajar, soñamos con familias, soñamos con hijos, con nietos, etc. Pero miren lo lindo de esta verdad, de esta revelación de nuestro Padre, y es que en Cristo, o sea, vamos a tener todo y vamos a adquirir todo lo que nunca hayamos podido conseguir en esta tierra. Solo lo podemos conseguir es a través de Él, no a través de esfuerzos humanos, no a través de dinero, no a través de profesiones, no. Es solo a través de Él. Y es cierto, yo lo creo así, es cierto, solo lo vamos a adquirir es a través de Él. Lo que nos ha enseñado la vida y la cultura es que si usted no estudia, ni crea que va a conseguir plata. ¿Sí o no? Eso es lo que nos han enseñado chiquitos. Si usted no estudia, mejor dicho, olvídese que yo no estoy aquí para mantenerlo o para mantenerla. Estudie para que sea alguien en la vida. Imagínense en ese error tan grande. O sea que si no estudiamos no somos nadie. No, en Cristo somos alguien. Somos sus hijos. ¿Qué más que eso? Somos sus hijos. No necesitamos títulos. Lo necesitamos es a Él. Solo lo necesitamos a Él. Obviamente ¿cómo es que se dice? Malinterpreten de que entonces no vamos a estudiar, no, por favor. Eso todo tiene que estar guiado con el Señor y la carrera que Dios nos vaya a permitir estudiar es porque sigue cumpliendo el propósito de nuestro Señor. ¿Listo? Pero que no se nos olvide que sin Él no podemos hacer la carrera, sin Él no podemos conseguir un empleo, sin Él no podemos hacer nada. O sea, porque en nuestras fuerzas sencillamente se va a desvanecer todo, porque lo va a conseguir el alma, simplemente se va a desvanecer.
El jubileo es el año que la vida de Cristo va a fluir en mi vida. Y no solamente es un año, es una era, es algo permanente. Nadie puede quitarme a Cristo, absolutamente. A ver, ¿quién le quita a usted a Cristo? Por favor, nadie te puede quitar a Cristo. Entonces, si no te pueden quitar a Cristo, entonces no te van a quitar nada. Porque en Cristo lo tienes absolutamente todo. Jubileo no es herramienta ventajista. No es para recuperar esto o aquello. Entonces como estoy en jubileo en Cristo, entonces ya ahorita voy a recuperar tal cosa. No, no es una herramienta ventajista. Lo que tienes que tener claro es que sí vas a recuperar las cosas, pero porque Él, es la gracia de Él que te la va a entregar. Es Él el que te lo va a dar, no porque, no, es que como es jubileo, entonces me lo tienen que entregar. No, no es porque te lo tengan, no. Es simplemente ya el solo hecho de que tengas a Cristo, ya Él te lo va a entregar así de sencillo, sin ningún esfuerzo y sin complicaciones. Es necesario abrir nuestros ojos. Vamos a Hechos 26, 17 y 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Entonces es importante que aquí obviamente se está refiriendo a nuestros ojos espirituales, ¿no? Que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que Cristo ya nos lo ha entregado todo y que simplemente nosotros que tenemos que es entender la posición en la que estamos en Él para poder realmente recibir todo y disfrutar de todos los beneficios del Padre. Una de las cosas que también nos ha ido alejando de entender el propósito del jubileo es que todos nacimos esclavos, pero nos vendimos a nosotros mismos a través del pecado. Vamos a leer Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso también hace que nosotros perdamos nuestra identidad y que realmente nos aleje de los beneficios que tenemos en Cristo. Nosotros no heredamos de Dios, lo heredamos a Él, que es diferente. Tengo que ver la herencia que es Cristo. Antes estábamos sin esperanza, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿tenemos esa esperanza en Cristo o no? Amén. Cuando una persona no puede frenar un pecado habitual, llámese alcoholismo, llámese sexo, llámese, etcétera, etcétera, esa persona ha vendido su libertad. Cuando se cansa de creer, o sea, cuando ya se canse de verse en esa situación, entonces ya sí buscará tener libertad. ¿Cómo puede adquirir realmente la libertad? Solo a través de Cristo. Pero no nos vamos muy lejos, muchas veces nos pasa eso a nosotros mismos. Hay áreas de nuestra vida que todavía están en esclavitud y que no nos permiten realmente vivir la magnitud del jubileo, vivir lo que es Cristo en nosotros. Entonces no permite que realmente estemos completamente llenos de Él. El hombre se ha perdido y ha perdido a Dios, ha perdido su libertad y realmente se volvió esclavo. Entonces, haciendo aquí un paralelo, Josué fue quien llevó al pueblo a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye, leche y miel. Cristo nos llevó también a la misma tierra que Él es mismo Canaán, Él es nuestra herencia y por lo tanto en Él tenemos posesión. Miren la diferencia que tenemos. El pueblo de Israel simplemente se conformó con tener un lugar donde fluía leche y miel, pero Cristo no solamente fluye leche y miel, sino que es todo, es nuestra herencia y es nuestra posesión. Entonces, ¿qué pretende el jubileo? El jubileo pretende recuperar posesiones perdidas y libertad y gozo. Eso es lo que pretende en nosotros, el jubileo, que podamos recuperar las posesiones perdidas, libertad y gozo en el Espíritu, gozo en el Señor y todo lo que miren que es lindo lo que el Señor hizo ahora en medio del tiempo de la adoración, porque nos estaba hablando de que nos iba a restituir muchas cosas. Y eso es Cristo. Miren que me parece, ahorita que el Espíritu Santo me acuerda, me parece hermoso porque en cierta manera está relacionado con lo que estamos conversando.
porque Él es el que nos va a restituir todo, porque es que Él es la restitución, o sea, Él es todo, ¿sí? Y Él es el que nos trae libertad de gozo. Solo en Cristo podemos recuperarlo todo. Miren lo que nos ha traído la esclavitud. Vámonos a Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y miren que Pablo nos enseña allí de que él ya aprendía a vivir en la necesidad, en la pobreza. ¿Por qué? Porque él vivía el jubileo. Pablo lo tenía claro, Pablo lo tenía clarísimo. Él vivía en un jubileo permanente. Él sabía que él todo lo tenía en Cristo. Si había momentos de escasez, Señor, tú sabes por qué estoy en escasez, yo lo disfruto. Pablo disfrutaba todos los momentos. Y una de las cosas que nos mencionaba el pastor Fernando era que nosotros nos hemos encerrado en sencillamente en lo que hay, en la vida, en la rutina. Nos hemos concentrado en que sencillamente la vida es trabajo, es ir a la iglesia, o sea, como que uno se va enrutando y envolviendo en todo un sistema que nos va alejando de nuestro Dios, nos va alejando de llenarnos de Él, nos va alejando de todo. ¿Qué es lo que nos lleva a tener esclavitud? El afán, la tristeza, la resignación y el cansancio. El afán, porque andamos con el día tras día, tengo que hacer tal cosa, a tal hora tengo que ir para tal parte, si no me voy ya me coge la tarde, si me tengo que ir ya es que me están esperando, o sea, todo el tiempo andamos con el afán, ¿cierto? Como con el cronograma. Y tenemos que cumplirlo, pero estamos absorbiendo el tiempo que realmente le pertenece a nuestro Señor. La tristeza, pues el afán nos va llevando a esto, a tener una vida de la rutina, y bueno, y llega un momento en que ya hay personas que empiezan a manifestar la inconformidad, y cuando vienen a ver y están y mantienen, o sea, se va dañando su parte de su alma, ya no están gozosos, ya no están felices, ya no hay paz en sus corazones, sino que ya empieza, es como que, es que está la rutina, es que si no voy a trabajar entonces no puedo pagar los servicios, es que el otro mes que ya llevo 2 meses de arriendo, y entonces cuando viene a ver ya una persona llena de tristeza, de amargura en su corazón, porque se convirtió en esclavo. Y por ende llega la resignación y el cansancio. Es que yo estoy cansado de lo mismo, ya como que me resigno a que pues esto es lo que me toca vivir, ya las cosas son así. Pero hermano, el Señor tiene grandes cosas para ti. Sí, amén, pero quién sabe cuándo verán. Sí, a mí me han dado miles de palabras proféticas, pero quién sabe. ¿Sí me entiende? Ya va entrando usted en ese ítem. Y entonces, ¿eso es lo que quiere el Señor? Si Cristo es tu jubileo, ¿por qué estás así? Vamos a leer Lucas 14, 28, por favor. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Continuemos. Vamos a leer ese versículo, por favor, Lucas 4:19. 4:19. A predicar el año agradable del Señor. El año agradable no son 12 meses, es una era. Es cuando Jesús vino y establece, cambia el concepto y dice, esta era ha terminado, ya empieza algo nuevo. Cristo establece esta era de jubileo para que no haya pobreza, para que no haya necesidad, sino que la establece para que realmente tengamos la posesión en Él y vivamos en el jubileo, vivamos en el año agradable, que es una era permanente. En esa estamos nosotros hoy en día. Adán no lo pudo entender. El pastor Fernando nos enseñaba que Adán perdió lo que traía de Cristo. ¿Sí? Él no pudo entenderlo, él simplemente lo perdió. Y Pablo sí lo entendió, Pablo lo vivió jubileo toda su vida. Pablo todo el tiempo entendió que Cristo era el todo para él.
Y esa es la invitación que necesitamos, que yo les hago hoy, que nosotros vivamos en el jubileo constante. ¿Cómo vivir el jubileo? Número 1, al recibir a Cristo nos hacemos automáticamente libres y entramos en jubileo. Número 2, la base es llenarse de la vida de Dios. Detrás de alguien que no perdona, diezma, etcétera, hay falta de Cristo en ese creyente. Y eso impide que realmente nos llenemos completamente de Él. Entrar en el reposo, el orden de Dios es entrar en Cristo y estar en Él. Número 4, satisfacerme de Dios, disfrutar a Cristo. El pastor Fernando nos hacía énfasis en esta parte y nos decía que nos hemos centrado tanto en que aún en las rutinas de la iglesia, decía que, por ejemplo, ya llevándonos al contexto del pueblo de Israel, mucha gente se va de la iglesia porque se aburre y no entiende. El pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, las mujeres estaban danzando, los hombres también glorificaban al Señor y danzaban, todo el mundo mantenía un gozo tremendo cuando vieron el milagro de Dios. Y nos llevaba a pensar, ¿y por qué a nosotros se nos olvida recordar los milagros que Dios hace con nosotros? Sino que como que, sí, eso fue ayer, pero hoy ya estoy deprimido porque eso fue ayer. Y él decía, ¿pero por qué? Porque siempre hay cosas a nuestro alrededor que nos roban la paz. Porque siempre hay cosas a nuestro alrededor que nos roban el gozo. ¿Por qué? Porque no entendemos que Cristo es el todo. Porque no nos estamos llenando completamente de Él. Eso fue lo que nos enseñaba el pastor. Él nos decía que debíamos de combinar momentos de reposo y momentos de gozo y libertad. La risa es un arma de guerra, es un arma que hace el frente al enemigo. En el proceso del ministerio, él nos hablaba de su experiencia personal, que en el proceso de su ministerio, la gente lo absorbe y como quien dice, le quita todo. Pero Dios nunca diseñó, y él habla directamente a los pastores que Dios nunca diseñó que la iglesia fuera un asunto del pastor. La iglesia es asunto del Señor. Ellos simplemente los pastores son guías para este remanente. Pero él mencionaba allí que había muchos pastores que se encerraban tanto, se enclaustraban tanto en el ministerio, se enclaustraban tanto en el pueblo, que realmente dejaban a un lado lo que era Dios, dejaban a un lado la esencia. Y se nos olvida que aún los ministerios o lo que Dios nos ha entregado no es asunto de nosotros, no nos pertenece, le pertenece a Él, nosotros simplemente somos administradores de lo que Él nos entrega. Las preocupaciones nos esclavizan, nos quitan la paz. Bien, entonces la pregunta que nos hacía Él, entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo? Si las preocupaciones y la rutina nos preocupan y nos quitan la paz y nos llevan al afán, entonces nos decía Él, entonces ¿dónde está el Espíritu Santo? Estamos negando la labor del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está para aconsejarnos, para guiarnos, para dirigirnos, para realmente que nosotros podamos encontrar soluciones a todo. Entender el jubileo nos va a quitar el mucho afán y nos va a enseñar a entender la libertad que tenemos en Cristo. Lo vuelvo a repetir, entender el jubileo nos va a quitar el mucho afán y nos va a enseñar a entender la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, jubileo, para ir resumiendo, jubileo es Cristo. Y en Cristo encontramos reposo, encontramos libertad, encontramos herencia y encontramos paz y gozo. ¿Ustedes creen que es así o no es así? En Cristo lo tenemos todo. El pastor Fernando también nos enseñaba que debemos ser un poco más niños, que los niños se reúnen a disfrutar y viven en un reposo constante. ¿Usted ve a un niño preocupado por hacer la tarea? Lo que le preocupa por la tarea es uno. A ellos no les importa, ellos solamente viven para divertirse, para disfrutar el momento. Y él nos decía eso, seamos un poco niños con el Señor, seamos un poco niños en disfrutar las simplezas de la vida. Él decía, incluso ponía un ejemplo que a todos nos reíamos en el auditorio porque él mencionaba, o es que usted el que está en un trancón, y sobre todo en estos trancones de Bogotá, decía él, pues usted es de los que está aquí en el trancón y empieza a adorar al Señor y a cantar aleluya.
Y todos nos soltamos la risa porque pues eso no sucede. Este carro que no se mueve, ¡ey! Esta pitadera, ¿sí o no? Todos empezamos con el afán de que queremos avanzar. Y él decía, involucremos a Cristo en esas situaciones. Adoremos al Señor. Él nos decía, en serio, dígale, Señor, gracias por este trancón. Y empieza a orar en lenguas y empieza a cantar y empieza a orar. Y uno dice, oye, tiene sentido, porque aprovechas ese tiempo para estar con Él. Entonces, les comparto, o sea, yo aquí todo lo tengo escrito, pero les estoy compartiendo lo que Él nos mencionaba. La idea es involucrar a Cristo en todas nuestras situaciones, sean difíciles o sean fáciles, involucrarlo siempre a Él. La religión nos ha vuelto viejitos, eso nos decía. Nos ha vuelto viejitos, nos ha vuelto, ¿cómo es que se dice? Todos con lleno de chocherías y de bobaditas de chocheras, eso nos ha vuelto la religión. Y él decía, eso no es Cristo, eso no es Cristo, eso es religión. Porque Cristo es gozo, Cristo es paz, Cristo es libertad, Cristo es reposo, Cristo es herencia. Y entonces, él decía, no tiene sentido que prediquemos a un Cristo en donde no vivamos nada de eso. ¿Cómo se aplica en Colombia? Recordemos que como Colombia somos tierra de Leví. Y por eso les decía al inicio lo importante de Leví, si recuerdan lo que leímos el pasaje al inicio de Levítico 25, Leví fue el único que no le repartieron tierras. Leví tenía que esperar a que a él le entregaran. Leví dependía 100% de Dios, porque vivía por el servicio. Entonces Cristo era su heredad. Y miren lo espiritual que complete con Colombia. Cristo es nuestra heredad como Leví. ¿Qué debe hacer la iglesia? Primero, ir recuperando esto es algo que él resumió y esto pues ya lo ha venido trabajando Transformación Colombia, ¿no? Recuperando la geografía que inicialmente tuvo más allá del territorio y tomar posesión. Esto se ha venido trabajando y eso es lo que está trabajando actualmente en las diferentes ciudades de nuestro país. Empezó obviamente en Bogotá, eso empezó en el año 2007 que empezó Transformación Colombia y ellos han venido pues, haciendo todo este trabajo y los que estuvieron el año pasado en la refundación, en el mes de abril, también se trabajó con un mapa. Bueno, los que asistieron recuerdan exactamente cómo fue ese momento de glorioso. Entonces ustedes pueden darse cuenta que todo ese trabajo se ha venido realizando. También recuerden que dentro del grupo de transformación de los pastores de aquí de Cali han estado yendo a los cerros a hacer un trabajo precisamente de esta geografía. O sea, en cada ciudad se está asignando una tarea, ¿sí? Ya eso es de nuestro conocimiento. Otra de las cosas es que debe de considerar la distribución de la tierra. Ya Dios la hizo, pero Él puso dones y semillas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es reconsiderar qué hay distribuido en cada departamento de Colombia. ¿Sí? ¿Cuáles son los dones que hay en el Valle del Cauca? ¿Cuáles son los dones que hay en Risaralda? ¿Cuáles son los dones que hay en Cundinamarca? O sea, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los dones y las semillas que el Señor ha entregado? Como no las tenemos, no hay claridad total de esto, obviamente sabemos que ha funcionado un antidiseño. Sí, ya sabemos que nuestra ciudad es adoradora, eso ya lo sabemos. Por eso es que se mueve tanto el tema de la música y tantos cantantes y tantos artistas que se montan al mío. Ustedes, bueno, ya saben todo eso, ¿cierto? Entonces, pero así cada ciudad también tiene un don, un talento y semillas que se han impartido en esta tierra. Entonces, ese trabajo, esta transformación desde los pastores de la ciudad para que el Señor vaya trayendo a revelación cuáles son los dones y todo lo que ha traído a nuestra ciudad de Cali y al territorio del Valle del Cauca, que es el que nos concierne. Hay un reseteo ministerial que se inició en el año 2007 y ese reseteo ministerial es el que ha permitido que, por ejemplo, iglesias como nosotros nos hayamos unido a este transformación. ¿Listo? El gozo rompe el espíritu de esclavitud. Tenemos que llegar a experiencias de gozo y dejar la vejez ministerial.
él hacía mucho énfasis en esto, en que Cristo es todo, es jubileo. En el jubileo era un año que todo el mundo disfrutaba porque recuperaba todo, porque tenía todo, porque adquiría absolutamente todo. Y Cristo es todo eso para nosotros. Así que la invitación es que como iglesia siempre mantengamos en el gozo y que no permitimos que el espíritu de esclavitud nos robe la libertad del gozo. Debemos recuperar la confianza en Dios, experimentar el reposo, que es servir a Dios, aligera la carga. ¿Sí? Recuerden que la palabra de Dios dice que el yugo de Él es fácil y que ligera su carga. Entonces, hay veces, él hacía énfasis de que las personas que están con ministerios, muchas veces ya el ministerio y la labor del ministerio se está convirtiendo en una carga. Y eso está afectando el fluir a nivel espiritual dentro de la congregación y dentro del ministerio. Entonces, que tengamos en claro que si ya el ministerio, lo que estamos ejerciendo para el Señor, se está convirtiendo en una carga, que mejor lo soltáramos por un tiempo y lo volviéramos a retomar, porque no estamos viviendo realmente Cristo, porque la carga del Padre es liviana, no es pesada. Y cuando se está tornando en una carga pesada, entonces no estás fluyendo lo que Cristo quiere hacer a través de tu vida. El creyente, otra de las cosas que nos decía es que el creyente, o sea, cada uno de nosotros, se vaya del servicio con la certeza de que está ganando cada día más de Dios, que lo que aprendemos se convierte en una herramienta, no en un impedimento, y que todo este proceso nos hace volvernos más sabios. Y eso es lo que estamos trabajando acá. ¿Sí? Por eso es que el pastor nos solicita que lo que nosotros aprendemos en los diferentes talleres que se nos permite el Señor, pues nos permite llevarnos a estos lugares, es precisamente hacer esto para que realmente ustedes se estén alimentando, se estén nutriendo, pero que también podamos ponerlo por obra, no se quede solo en palabras. Recordemos que somos llamados primicia. Entonces, como primicia, recuerden que ese fue el nombre de la refundación. Entonces, primicia no debe trabajar con mentalidad de Colombia, en lo absoluto. O sea que debemos de ir sacando el chip de que somos colombianos, no, somos primicia. ¿Por qué? Porque si trabajamos con mentalidad de Colombia, vamos a seguir trabajando con la mentalidad de esclavitud, con la mentalidad de viveza, con la mentalidad, así nos decía el pastor, ustedes los colombianos son súper ágiles para muchas cosas. Entonces decía, no, ustedes no pueden ser así, tienen que trabajar con mentalidad de primicia, recuerden que son casa de Leví y entonces deben de sujetar todos sus talentos y dones al Señor, que Él los guía cómo trabajar. Entonces, por eso nos hacía mucho énfasis en eso, no trabajar con mentalidad de Colombia, sino con mentalidad de primicia, formar lo bueno, pero no esclavizarnos de ello. Hizo mucho énfasis en eso. O sea, somos una nación creativa, con dones, con talentos, con muchas habilidades. Miren que si ustedes se van a la palabra, Leví, los levitas no solamente eran los que ejercían el sacerdocio del templo en el tabernáculo, sino que los levitas también eran los que diseñaban las joyas, los vestuarios, eran los que trabajaban todo lo que tenía que ver con la orfebrería, con toda la parte de la costura, todo eso lo hacían los levitas. Y miren que nuestro país, Colombia, está lleno de eso. Nuestro país es muy artista, entonces, pero ha sacado ventaja de eso. Entonces, no podemos pensar como colombianos, sino como primicia y permitirle al Espíritu Santo que nos guíe de cómo producir ese talento en cosas buenas, tomar lo bueno, pero no esclavizarnos de ello, porque eso nos va a sacar del lugar donde nosotros estamos. Y como último, otro de los llamados que hace la iglesia es reposar. El jubileo no tiene fecha de expiración. Les tengo esa noticia. El jubileo no tiene fecha de expiración. Cristo no tiene fecha de expiración. Cristo es eterno. Así que el jubileo que es Cristo lo vivimos eternamente, diariamente, permanentemente.
pero tenemos que aprender a descansar. Entonces él nos recalcaba mucho en que debemos de desconectarnos de todo lo electrónico. Él decía así sea una vez a la semana, desconectar el celular, desconectarse de televisor, desconectarse de todo eso, y sencillamente incluso él decía conéctese con la naturaleza, deje el celular a propósito en la casa, y decía deje el computador. Hasta él decía hasta me estoy hablando a mí mismo, también tengo que hacerlo, porque vivimos precisamente en el sistema. Entonces decía, repose, descanse, desconéctese de todo lo virtual y conéctese con Dios. Conéctese en ese tiempo con Dios y aprenda a reposar. Porque si nosotros como humanos no aprendemos a reposar, a aprender el reposo físico, no vamos a aprender a entender el reposo que el Padre nos está pidiendo, que está en Él. Entonces, por eso él decía, hay que hacer el ejercicio para poderlo entender. Compartir con la familia. Y recordar que no estamos, él le decía pues sobre todo al cuerpo pastoral y al liderazgo que no están por dinero, que no tiene sentido que al final del proceso de ser fieles con la iglesia no seamos fieles con nosotros mismos. El descanso de Cristo y el descanso semanal tiene que ser algo permanente en nosotros. No dice más y muchas gracias.